algunas de las grandes críticas al proceso de las cumbres, y también la idea es tener un diálogo con todo el mundo sobre lo que está pasando. Esta sesión encaja dentro del marco de la respuesta independiente, autonómica de los pueblos. Ahora queremos profundizar y subrayar dos temas interrelacionados que son ejemplos claros de algunas de las peligrosas narrativas y propuestas de soluciones, la peligrosa manera en que la cumbre está representando algunos de los problemas. La idea es subrayar ejemplos de qué pasa cuando permitimos que este proceso continúe, este proceso en el que hay grandes corporaciones y asociaciones como el Foro Económico Mundial, tienen una oportunidad perfecta para presentar sus soluciones y nosotros estamos intentando presentar nuestra alternativa. Vamos a hablar ahora de las soluciones basadas en la naturaleza y la perpetualización de la agrología industrial para ver cómo podemos, cómo se está intentando mantener todo igual y decir que sí, que estos son soluciones al problema. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra resistencia no puede terminar con la cumbre, ni siquiera en septiembre ahora o en septiembre cuando se dé la cumbre, porque la cumbre no va a tener resultados normativos, sino que se supone que será una base sobre la que luego habrá política regulatoria y mecanismos financieros se crearán y se llevarán a otros espacios, por ejemplo, el CBD-COP y la Convención sobre Diversidad, la Convención sobre Diversidad Biológica, todo ese proceso que se está dando también en paralelo y, por supuesto, la COP, la Convención sobre el Clima de Naciones Unidas, que se dará en noviembre y que dará reales herramientas y sistemas de financiarización que permitirán que las soluciones basadas en las naturalezas vayan adelante. Tenemos unos panelistas fantásticos, vamos a repasarlos. Tenemos primero a Isis de la Global Forest Coalition. He pedido a todos, pido a todos los oradores que por favor se presenten brevemente. Isis nos va a dar una imagen un poco global de lo que está pasando en los tres procesos políticos. Isis, por favor. Muchas gracias, Kirtana. La interpretación sí está funcionando, Isis. Shall I shift to English? The interpretation is working, Isis. So okay. Yeah, so all the people who wants to listen in Spanish or English just choose the channel in the interpretation globe. Please. Okay, that's fantastic news. I just want to give instructions quickly, Isis, if you don't mind, about how people can access. Vamos a dar simplemente unas instrucciones breves sobre cómo funciona la interpretación para que todo el mundo te escuche bien. En la parte inferior de la pantalla veréis un pequeño icono en la parte de abajo, a la derecha, un icono de un planeta, un mundo. Si clicáis en ese globo, os dará las opciones de canales de interpretación. ¿Vale? Isis, cuando quieras. Tengo problemas para compartir pantalla. No sé si tenéis que darme permiso para compartir pantalla. No sé cómo hacerlo. Milena, quizá lo vas a tener que hacer tú para que yo pueda presentar. Estoy teniendo problemas para compartir pantalla. Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que se encuentren. Yo soy Isis Álvarez, trabajo para la Coalición Mundial por los Bosques. Estoy basada en Colombia
y coordino la campaña para ganadería insostenible de la coalición o de GFC. En la presentación de hoy les voy a dar una breve introducción sobre lo que está pasando no solo en el foro en la cumbre de sistemas alimentarios, sino también cómo esta dinámica se viene perpetuando hasta el punto en que ya incluso ha permeado a la cumbre de sistemas alimentarios. O sea, las corporaciones y sus grandes monopolios siguen extendiendo sus ramas, y tanto así que ya son varios los procesos de la ONU que son activamente denunciados por haber sido capturados para el beneficio de ciertas corporaciones en detrimento de los bienes públicos y de los ciudadanos. Listo, gracias. Bueno, sí, continúo. Una cosa que tienen en común y que demuestra cómo esta captura ha venido sucediendo ya desde hace varios años, sino que se ha venido afianzando, y viene siendo con la promoción activa de mecanismos de compensación de carbono, o mecanismos basados en el mercado, ya que no solamente se reduce a carbono, también puede ser a biodiversidad, y ahora buscan hacerlo con los suelos. Y por eso es que es tan importante también entrar al mundo de los negocios en el ámbito de los sistemas alimentarios. Y para no ya, como ha habido tanto criticismo respecto a los mecanismos de compensación del carbono que han estado dentro de la economía verde, lo que se ha hecho es como un cambio de terminología, y entonces llega este nuevo término a seducir a todos los que se encuentran, bueno, la gran mayoría de entidades que se encuentran participando de estos foros, incluso los que no, pero que ahora ven en estos foros otra oportunidad de negocios, y entonces se dejan seducir por lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Esas mal llamadas soluciones basadas en la naturaleza, pues son falsas soluciones, realmente no abordan la problemática ya sea de pérdida de biodiversidad, no abordan la reducción de gases de efecto invernadero, no abordan todos los problemas que se encuentran integrados a los sistemas agroalimentarios no sostenibles. Y este término da vía libre a algunas de las industrias más sucias del mundo para que compren compensaciones, ya sea de carbono, de biodiversidad o de lo que sea, a cambio de continuar con sus negocios tal cual lo han hecho siempre, o business as usual, como se conoce. Entonces siguen emitiendo y simplemente pagan aquí con unas supuestas compensaciones, donde todavía no hay mecanismos certeros que verifiquen que realmente esa compensación ha sucedido. Realmente todo es muy en las mentes de los grandes economistas y los grandes negociantes. Entonces, esas falsas soluciones ya se vienen presentando, como lo dije anteriormente, en las áreas de clima y de biodiversidad, y ahora logran también entrar a las cumbres, negociaciones sobre sistemas alimentarios. Estas falsas soluciones permiten a empresas tan destructoras como Shell y como Texaco beneficiarse de ventas, por ejemplo, de celulosa o de bioenergía, mientras pretenden estar plantando árboles para los clientes que deseen lavar de verde sus emisiones de gasolina. Lo que no se tiene en cuenta es que plantar dichos árboles significa apropiarse y devastar hasta miles de hectáreas para abrir campo para plantar dichos monocultivos, o mejor conocidos como desiertos verdes. Incluso las plantaciones masivas de soya genéticamente modificada que primero que todo desplazan la producción de alimentos locales para la producción de una materia prima que ni siquiera se va a consumir en el mismo país de producción, sino que son exportados para piensos en ganadería en otros países, ya sea en la China, ya sea en la Unión Europea, incluso Rusia. Y entonces se continúa expandiendo, la demanda sigue creciendo, y esto hace que la deforestación principalmente se siga incrementando a pasos agigantados. Y como lo sabemos,
esta precisamente es una de las principales razones por las que ha aumentado tan masivamente la deforestación en el continente suramericano. Bueno, y sin olvidar los impactos devastadores que se producen sobre mujeres, pueblos indígenas y campesinos, pues están asociados con problemas a la salud cuando hay fumigaciones sobre los cultivos que obviamente no son contenidos, sino también se expanden e incluso han matado personas, incluso niños, en países como Argentina, en Paraguay, pues, por los mismos agroquímicos, produce la apropiación de tierras, el desplazamiento, la criminalización de las personas y despoblación rural. Pero bueno, esto no es de extrañar porque bueno, incluso Bill Gates, que ha sido un apasionado promotor de los transgénicos y otras soluciones tecnológicas para abordar los impactos de la agroindustria en el clima, se encuentra actualmente muy interesado en practicar lo que hoy se conoce como filantropía corporativa alrededor de los sistemas alimentarios del mundo. Él, a través de una serie de inversiones estratégicas en diferentes instituciones de la ONU y otros que son respaldados por este organismo, este señor y su fundación se ha posicionado como el principal benefactor y por lo tanto una pieza influyente de una amplia variedad de procesos que están entrelazados. La cumbre de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas puede ser uno de los más controversiales porque ha sido, digamos, como el más descarado en presentar toda esta dinámica, y el propio Gates ha invertido considerablemente en empresas como Monsanto y Monsanto Bayer, que se convirtió en Bayer, pero que bien sigue siendo lo mismo, y tiene todo el panorama listo para beneficiarse sustancialmente de estas dichosas soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ya para terminar, entonces, tanto en la cumbre de los sistemas alimentarios como en las conferencias de las partes de diversidad biológica y negociaciones de clima de la ONU también, ya se han sentado las bases para que haya una agenda dominada por las empresas para que impulse estas soluciones basadas en la naturaleza que favorecen a las corporaciones y que están en detrimento de los pueblos del mundo. Ante esta dinámica, lo que está pasando es que cada vez más es necesario elevar las soluciones que tenemos disponibles, las prácticas e iniciativas que pueblos indígenas y comunidades locales llevan realizando tradicionalmente desde muchos años atrás, y mostrar que realmente no son las grandes corporaciones las que alimentan al mundo, no son los que enfrían el planeta, sino son las soluciones locales las que lo hacen, las soluciones y las prácticas que envuelven a las mujeres, que fortalecen los sistemas de soberanía alimentaria y que ayudan también a la recuperación de los ecosistemas, de la biodiversidad, y gracias a eso organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, nos estamos juntando, especialmente uno de estos espacios ha sido esta contraprecumbre, para poder dialogar sobre esto y para podernos oponer a esta cooptación masiva de instituciones como la ONU y de la cumbre de sistemas alimentarios, que viene siendo como lo más básico, el derecho a una alimentación sana. Entonces ahora bueno, termino esta introducción y seguimos entonces con las siguientes presentaciones. Gracias. Fantastic. Thank you, Isis. That was a really... Fantástico. Gracias, Isis. Esto ha sido una visión general muy rápida, pero en profundidad sobre todos los factores diferentes en juego en la cumbre de la ONU, del sistema de alimentación, pero también en los otros lugares, los mismos actores están siendo, pues, los maestros, están intentando ser los maestros de todas estas iniciativas, y creo que es una muy buena forma de entrar en la siguiente ponente, Silvia Rivero del Grupo ETC, que nos va a hablar un poco más sobre las soluciones basadas en la naturaleza, qué son y por qué
tantas organizaciones lo están criticando cuando suena fantástico, perfectamente fantástico, y la forma en la que la cumbre de la ONU describe su decisión sobre esto está utilizando todos nuestros lenguajes, derechos, todo esto, pero su agenda es completamente diferente. Así que, Silvia, adelante, por favor. Espero que puedas compartir tu pantalla. Sí, voy a empezar a hablar antes. Sí, lo siento. Voy a hablar en español. Others will speak in English later. Más adelante otros hablarán en inglés. Gracias, Kirtana. Soy Silvia Ribeiro, del Grupo ETC, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que es una pequeña organización internacional que trabajamos sobre el impacto de nuevas tecnologías. Les voy a dar como un panorama general de esto que se le llama soluciones basadas en la naturaleza. Y seguramente muchos de ustedes ya tienen, digamos, alguna idea. Seguramente tendrán muchas ideas, porque es un término muy vago que no está acordada su definición. Hay definiciones de diferentes instituciones, pero es intencionalmente vago, ¿sí? Para poder abarcar muchas cosas adentro. Es un término que lo empieza a usar el Banco Mundial ya desde los años 2000 y con una intención completamente utilitaria. De hecho, cuando el Banco Mundial comienza a usar este término, es sobre proyectos de infraestructura. Entonces es como ver a toda la naturaleza, cualquier cosa que sea, digamos, que uno puede pensar es parte de la naturaleza, como bosques, tierra, agua, el aire, o sea, todo eso se puede, para muchas empresas, referir como si fuera algo en donde se puede hacer esto que llaman soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, este término tiene que ver sobre todo en este momento con la apropiación, ¿no? Para este fin, para hacer algo, digamos, una intervención de bosques, de tierra, de manglares, de turberas, o sea, de todos los ecosistemas que se supone podrían sobre todo absorber carbonos o ser intercambiados por biodiversidad. Porque el fondo de las soluciones basadas en la naturaleza es promover sistemas de mercantilización, de financiarización de estos ecosistemas en la naturaleza. Una parte de las soluciones basadas en la naturaleza tiene que ver con la conservación, digamos, la supuesta conservación. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con decir, bueno, como hay una crisis climática, como hay una crisis de biodiversidad, entonces vamos a conservar ciertas áreas. Esto ya tiene antecedentes muy graves y ahora se están replicando, tanto en los programas de red, que se llamaron de red y red más, red plus, o programas incluso de canjes de deuda por naturaleza y otros anteriores. ¿En qué sentido? En que se plantea conservar una determinada área natural, conservar entre comillas, pero esa conservación no se hace con quienes habitan en ella. En todos los bosques del mundo, en todos los territorios agrícolas hay personas, la mayoría son indígenas, habitantes de los bosques, campesinos, pastores, etc. Entonces, no estamos hablando de bosques en general, sino de el hogar, el territorio de comunidades concretas. Y estos proyectos de conservación históricamente los han dejado afuera, en su mayoría, sobre todo cuando son dirigidos por grandes ONGs conservacionistas, que son las que más promueven este tipo, digamos, de lo que les llaman solución, que es dejar a la gente afuera de los ecosistemas y apropiarse de ellos para poder ver cuánto carbono o cuánta diversidad hay. Entonces, otro tema que es fundamental en las soluciones basadas en la naturaleza es la medición. De hecho,
cuando nosotros hablábamos de red antes y ahora pasa lo mismo, para poder decir que hay una solución y vender el resultado, porque eso es básicamente de lo que se trata, venderlo en créditos de carbonos o en lo que se llaman compensaciones de biodiversidad, hay que poder medir lo que está sucediendo. Y para poder medirlo, lo ideal es que no haya nada vivo, porque todo lo que está vivo cambia, y si cambia no se puede medir, no se puede verificar. Sin embargo, han inventado, digamos así, formas, sobre todo en la colaboración con las empresas digitales, para hacer toda una industria de verificación, de certificación, que es otra forma de desplazar y de hacer que las comunidades indígenas, campesinas, pierdan el control sobre su tierra. Incluso los agricultores medianos y más grandes que pierdan el control, porque pasa a ser una agencia intermediaria de verificación, de certificación, quien puede decir si ahí hay o no se está absorbiendo carbono o se está conservando la biodiversidad. Entonces todo esto viene acompañado de otro concepto, que es el concepto de que se van a hacer, digamos, soluciones de cero emisiones netas. Y netas quiere decir que no son cero emisiones de carbono, por ejemplo, o no es cero destrucción de la biodiversidad. También ya se está hablando de destrucción neta de la biodiversidad. Entonces, o conservación neta. Cada vez que escuchen la palabra neta, yo les recomiendo que se pongan en alerta, porque neto no es la realidad. Neto es una operación contable. Por ejemplo, si hay demasiadas emisiones de carbono en este momento, se podrían aumentar a 100 veces más si hay 100 veces la manera de decir que se compensó, o que en otro lado, por ejemplo, se destruye la biodiversidad, pero en otro lado se conserva un parque o se hable un parque, ¿verdad? X, donde ahí se pierde la gente, el territorio, la cultura, en fin, todo eso. Entonces, bueno, esto es, digamos, lo general de lo que hemos visto hasta ahora en lo que le llaman soluciones basadas en la naturaleza. Desde hace algunos años, sobre todo desde los agronegocios, y esto es un tema muy presente en la Cumbre de Sistemas Alimentarios, se trata también de integrar todo lo que es la agricultura y sobre todo los suelos a estas llamadas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué pasa con los suelos? Que es parecido a lo que pasa con los bosques, es que los suelos están vivos. Entonces, los suelos absorben carbono, claro que sí, y lo pueden retener si eso está en un marco de trabajo como el que han hecho históricamente por 10.000 años las comunidades campesinas, en donde el trabajo en el suelo absorbe el carbono, pero también lo retiene y tiene un cierto límite, además, no es infinito. Lo mismo pasa con los océanos, con el mar, etcétera, que tienen una capacidad de absorber, pero tiene un límite. Bueno, con estas medidas de soluciones basadas en la naturaleza, la idea es, por un lado, inventar la forma de medir, y para eso hay que dejar entrar a toda esta industria de la certificación y la verificación, que en este caso, sobre todo, cada vez más, es una asociación entre los agronegocios y las empresas digitales. Entonces, esta forma de medición, de nuevo, deja fuera la capacidad de la propia gente, porque tiene que ser una medida externa, ¿verdad? Estos todos son los factores que hacen que las soluciones basadas en la naturaleza en realidad se trata de mercantilizar, de convertir en objetos cuantificables, datificables, comerciables, y eso es el objetivo, digamos así, de esto. En el caso de ¿cuáles son los actores, digamos, de todo esto? Hay varios reportes que yo les voy a mostrar ahora al final, nada más para que los vean, que son de las organizaciones que estamos organizando este evento, de la Coalición Mundial de Bosques, de GRAIN, de ETC, de Amigos de la Tierra Internacional y otras, de la Red del Tercer Mundo, que han producido documentos sobre esto.
Entonces, entre los estudios que hay, se muestra que hay más de 1.500 empresas transnacionales en este momento que van desde petroleras, financieras, agronegocios, las tecnológicas, todas las grandes tecnológicas, los que le llaman los titanes tecnológicos, que han dicho que van a usar alguna forma para compensar sus emisiones de carbono y algunas incluso también para conservar la biodiversidad. Y todo, gran parte de esto se basa en estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, Grain hace el cálculo que lo que necesitan 3 empresas, que son solamente una petrolera, Shell, otra Eni, una de energía, y Nestlé, la de agronegocios, requieren 20 millones de hectáreas de tierra al año para poder decir que están compensando sus emisiones. Pero además todas estas empresas planean aumentar sus emisiones, por lo tanto necesitan aún más. Entonces, esto quiere decir que si sumamos lo que están diciendo estas 1.500 empresas, no todas son soluciones basadas en la naturaleza, pero muchas lo son, y todas requieren enorme cantidad de bosques, de tierras, o grandes plantaciones de monocultivos, se habla de trillones de plantaciones de árboles, digamos, y todo eso no existe, no existen ni los ecosistemas ni la tierra suficiente para cubrirlos. Entonces, lo primero que pasa, que tal como todos estos informes muestran, las soluciones basadas en la naturaleza para el clima, para la alimentación o para la agricultura, para la biodiversidad, son un fraude, son una estafa, porque no existe ni siquiera el marco suficiente para que tenga un impacto realmente sobre eso. Pero además de todo eso tienen otros peligros, que no es solo la estafa, digamos, no es solo que es un fraude, sino que además nos están haciendo perder el tiempo que necesitamos para poder realmente desarrollar soluciones reales, ¿no? Como no les alcanzan los recursos que hay, entonces están viendo cómo mejorar estos recursos. Y para eso están pensando en soluciones de geoingeniería, por ejemplo, cómo hacer que el mar absorba o los cuerpos de agua absorban más carbono, o que la tierra pueda, digamos, absorber más carbono a través, por ejemplo, de microbios modificados con biología sintética o otras nuevas biotecnologías, cultivos manipulados biotecnológicamente para absorber más carbono. Una de las grandes propuestas que hay es lo que le llaman la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, y a esto, que es digamos, la invasión de grandes espacios de bosques, de monocultivos, de árboles, le llaman una solución basada en la naturaleza. Entonces, todo esto que estoy dándoles, digamos, como una imagen muy general, antes de finalizar, quiero compartir la pantalla solo para que vean algunos de estos informes. Voy a ver si lo puedo hacer. Compartir. Bueno, entonces, este informe, estos son nada más que como algunos de estos informes que les digo. Otra cosa que quiero, digamos, agregar, es el último punto, es que además, entonces, de estas soluciones basadas en la naturaleza implican un enorme acaparamiento de tierras y de bosques, un nuevo, más del que ya existía. Además, el despliegue de tecnologías de geoingeniería, no solamente como BECCS, que es bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, sino otras formas de geoingeniería que hacen cómo hacer que forzar a la naturaleza a que absorba más carbono, sea el mar, sea la tierra, los bosques, etc. Y además, dentro de esto, hay un discurso de que todo esto sería positivo, sería agricultura positiva para la naturaleza o positiva para el clima, que es la nueva trampa de idioma que le están agregando a las soluciones basadas a la naturaleza, para también cooptar, por ejemplo, lo que ellos llaman, lo que sería agricultura orgánica,
que no es para nada lo mismo que la agricultura agroecológica campesina desde las comunidades que tienen control de su tierra, de su territorio, etc. Entonces, bueno, les quería, aunque fuera nada más, mostrar en general que tienen todos estos recursos a los que pueden, digamos, acudir y seguir viendo parte de esto, y mencionarles especialmente el último, el más reciente reporte, donde juntamos todas estas diferentes hilos que están presentes en la Cumbre de Sistemas Alimentarios en el grupo ETC. Bueno, voy a dejar por aquí. Muchas gracias. Seguimos en la discusión. Thank you, Sylvia. Yes, I also highly recommend. Estupendo, gracias, Silvia. También recomiendo a todo el mundo que lea esos informes, ese informe que recopila bastante todas estas nociones que ha mencionado Silvia. Hay varias cosas que has dicho que son importantes, Silvia. Por ejemplo, la utilidad del concepto de soluciones basadas en la naturaleza para las corporaciones, además, es que es como muy fluido y lo pueden adaptar según les interesa. Es muy complejo porque cubre un montón de cosas. Cubre cosas relacionadas con el clima, con la biodiversidad, las plantaciones, ahora también tierra o suelos. Hay mecanismos que han creado a través de este concepto para vincular las diferentes maneras en las que les gustaría que creciera el futuro de los agronegocios. Por ejemplo, la agricultura digital o el presentarse como pioneros de la intensificación sostenible. No sé, a ver, cómo se puede calcular tus emisiones climáticas o destrucción de biodiversidad de manera que se pueda medir según su sistema y luego se pueda compensar, ¿no?, en un mercado, comprar y vender, de manera que tú no tengas que modificar tus prácticas, sino que puedas luego utilizar este sistema de compensación. Una de las maneras en que esto se relaciona mucho con el debate de la agricultura y la alimentación, como decía Silvia, es que necesitaríamos millones y millones de hectáreas de suelo para compensar esas emisiones. Y simplemente no hay suficiente tierra en el planeta para hacer eso. O sea que ahora lo que quieren hacer es relacionar esto con los suelos agrícolas. Y esto les da un montón de suelo nuevo en el que crear créditos de biodiversidad o de clima o de lo que sea. Y una vez más, esto nos lleva a la siguiente presentación, que va a hablar más de la promoción de la ganadería intensiva en Nepal, de Bola Bhattarai. Él se va a presentar y quería decir un par de cosas antes. Primero, que una de las maneras claras en las que las soluciones basadas en las naturalezas es problemática, y hay muchos, es cómo promociona la intensificación sostenible como herramienta. Y esto tiene que ver con el tema de la ganadería que Vola nos va a abordar ahora, porque el tema de las soluciones basadas en las naturalezas es liberar suelos a través de la intensificación de la agricultura. Y sencillamente no hay suficiente suelo en el planeta para hacer esto, a menos que hagas intensificación de la agricultura en una medida enorme. Pero al final es que la intensificación, por muy sostenible que sea, es intensificación. Y la industria de la ganadería, sobre todo, está aceptando esta ruta para calcular el número, la cantidad de emisiones que hay por cada cabeza de ganado para luego compensar. O sea que esto se está promocionando tremendamente y esto nos lleva al tema de la ganadería ahora. Así me gustaría presentaros a Vola, que creo que también tiene una presentación, así que le vamos a permitir compartir pantalla. Vola, por favor. Sí, hola, gracias, Kirtana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Nepal. Yo soy Vola Bhattarai. Trabajo con el Foro Nacional de Ganadería de Nepal.
es una red de organizaciones de base. Básicamente, nos estamos centrando en proteger la ganadería de las comunidades pequeñas, locales, que dependen de bosques y de otras zonas de suelo. En mi presentación me gustaría hablar de los incentivos que está creando el gobierno, de manera que están creando problemas. Por ejemplo, están obstaculizando las vidas de las comunidades locales. Os voy a pedir que, por favor, me permitáis compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. ¿Me lo podéis permitir, por favor? Sí, gracias. Vale, gracias. Muy bien. Bien, entonces, mi presentación, ya digo, va a hablar de cómo el gobierno está incentivando la ganadería en Nepal. Vamos a hablar, bueno, la ganadería en Nepal se basa en una gran demanda que hay de diferentes tipos de carne. Y esto afecta evidentemente a la conservación de bosques. Hemos tenido, bueno, todas estas nuevas falsas narrativas que dicen, bueno, que animan a la gente a comer diferentes tipos de carne por temas de prestigio. Cuando la gente tiene acceso a otros tipos de carne, se considera más prestigioso. Bueno, pues el gobierno de Nepal está fomentando la ganadería a través de subvenciones, no solo a través del gobierno federal, sino también de los gobiernos provinciales. Entonces, hay como una competencia entre gobiernos de diferente orden por ver quién incentiva más la producción de carne. A la vez, están dando estas subvenciones y a la vez están facilitando seguros para las zonas en las que los gobiernos dan incentivos para la ganadería. En el caso de Nepal, el Consejo de Seguros de Nepal ha dado unas directivas de seguros para agricultura y ganadería y según estas directivas, pues se crean la posibilidad de conseguir acceso a estos incentivos. Es decir, el gobierno está filtrando qué compañías van a conseguir los incentivos. Esto es un problema sobre todo porque en muchos casos tenemos también grupos religiosos que creen que cuando se hace sacrificios de animales, como búfalos, pollos, cabras, lo que sea, esto alimenta su prestigio. Les hace tener como mayor reputación social. Entonces, durante diferentes festivales hay miles de animales que se sacrifican para celebrar esos festivales. Entonces, hay campañas a favor de los derechos de los animales que hablan de la importancia de conservar animales salvajes. A causa de la producción de consumo, la producción de carne animal, se está provocando también una socavación de la calidad del suelo, del terreno. Entonces, las directivas de derecho de seguros ahora están facilitando esto y las nuevas compañías ganaderas están acaparando las tierras de los pequeños productores. Las compañías se acogen a la idea de que, bueno, es que van a crear trabajos y entonces hay que darles terreno y poco a poco las compañías van acaparando toda la tierra de los pequeños
ganaderos y al final estos pequeños ganaderos se están quedando sin tierra. Ahora hay muchas compañías que dicen que sí, que van a crear trabajos. Entonces se quedan con toda la tierra y la gente se queda evidentemente sin tierra y sin trabajo. La gente no tiene suficiente conocimiento ni información. Me refiero a los pequeños agricultores o ganaderos que tienen muy pocas cabezas de ganado y no pueden luchar contra los grandes productores. Entonces, los pequeños ganaderos están quedando desplazados y se están siendo eliminados del sistema. Además, hablando de la distribución de subvenciones, el gobierno, ninguno de los gobiernos de los niveles, no tiene una visión clara. Y por lo tanto, simplemente van facilitando estas subvenciones y evidentemente las grandes compañías están manipulando estas subvenciones y sobre todo porque el gobierno es que no tiene una visión, un plan global. Hay una serie de políticas relacionadas con la ganadería en Nepal, pero por muchas que haya, no están armonizadas, no están unificadas. Hablemos ahora de la inversión del gobierno en ganadería. Tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MOALT, que busca promover la ganadería y la agricultura. Este mismo ministerio también tiene representación provincial y a través de la parte provincial y federal facilitan fondos al gobierno local. Y todo esto da subvenciones a estas nuevas compañías o compañías que tienen algún tipo de conexión con personas del gobierno. Se ha visto en un estudio que la producción de carne animal ha pasado de 0,73 a 1,23 por año en las últimas 2 décadas. Vemos también que la contribución de la ganadería es alrededor del 32% del PIB agrícola y alrededor del 11,5% del PIB global de Nepal. Y casi el 26% de la población de Nepal practica algún tipo de ganadería. Pero las pequeñas unidades de producción, los pequeños ganaderos que tienen pocos animales, están quedando desplazados por los incentivos que da el gobierno. Entonces, la ganadería masiva está creciendo y el sector privado también tiene grandes inversiones en ganadería en Nepal. Hay diferentes proyectos de desarrollo que también están invirtiendo muchísimo en programas de desarrollo de ganadería privados. Y ya he mencionado antes el tema de los seguros. Pues hay un total de 593 millones y medio de rupíes de 2014 que pasó a 7.898,7 millones de rupíes en 2017. Esta es la cantidad que va a las empresas de seguros por sus proyectos o sus colaboraciones con ganaderías. O sea, que el gobierno, tanto federal como provincial como local, está invirtiendo tremendamente en esta producción ganadera, en esta producción cárnica. El gobierno local también está
invirtiendo en estas nuevas empresas de producción ganadera. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las empresas o los miembros de la élite que tienen conexiones con el gobierno están acaparando los recursos públicos. Son ellos los que están accediendo a las subvenciones gubernamentales. Y cada vez hay más de estas nuevas compañías ganaderas. Y esto está provocando desforestación y está provocando problemas de contaminación en agua, pérdida de biodiversidad, contaminación de la atmósfera también, y está teniendo grande impacto en comunidades que viven en bosques, que dependen de los bosques. Ahora tienen acceso a esos bosques restringidos, mientras que las compañías tienen acceso a los bosques. Y las personas, esas comunidades basadas en los bosques, comunidades tradicionales, se quedan sin su suelo tradicional. O sea, hay grandes conflictos y además estamos viendo muchas enfermedades nuevas y otras ya conocidas que están apareciendo mucho más a través del consumo de carne. Nosotros estamos intentando hacer un proceso de cabildeo con el gobierno para que reduzca los incentivos a las compañías y, si mantiene las subvenciones, lo haga de manera igualitaria, porque es que la mayoría de las subvenciones va a las nuevas compañías o a las grandes compañías mundiales. Entonces, estamos buscando este cambio y para ello necesitamos crear campañas que busquen un cambio de comportamiento a diferentes niveles. La sociedad civil, si no se da cuenta del problema, no va a cambiar nada y vamos a acabar perdiendo nuestro sistema de vida tradicional en relación con el bosque, en relación con los animales y en ganadería. En muchos casos, en nombre de estas soluciones basadas en la naturaleza, el gobierno dice que está invirtiendo en solucionar el problema. Pero lo cierto es que al final está simplemente provocando que el problema se haga todavía peor. Además, están provocando desequilibrios en la naturaleza en nombre precisamente de las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, en el sur están fomentando el uso de una o dos variedades simplemente agrícolas, con lo cual están desequilibrando la biodiversidad natural. Así ahora hay muchos pequeños agricultores que no tienen más remedio que plantar las variedades que les dice el gobierno y no están cultivando pues, el arroz o lo que fuera su cultivo tradicional, y eso provoca también problemas de hambre. Por lo tanto, nosotros consideramos que las subvenciones gubernamentales están exacerbando el problema que el gobierno intenta solucionar a través de estas soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos que haya una reacción de la comunidad y pensamos que todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido. En cuanto a investigación sobre consumo de la carne y temas similares, nosotros estamos intentando hablar con gobiernos también a nivel local, porque por constitución los gobiernos locales pueden crear nueva normativa,
Y estamos intentando hablar, ya digo, con los gobiernos locales directamente para convencerles de que se respete la ganadería de los pequeños ganaderos, de los pequeños productores, porque estamos viendo que cada vez hay más súper grandes compañías, menos pequeños productores, y pensamos que con más investigación y con más procesos de políticas públicas, esto podría solventarse. Como ya hemos visto con la oradora previa, con este tipo de informes de investigación, pensamos que este tipo de documentación nos puede ser de gran ayuda para nuestra campaña con los gobiernos locales, para que sean conscientes del problema real y podamos así buscar un cambio positivo. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Thank you very much, Bola. Muchas gracias, Bola. Me doy cuenta de que vamos un poquito mal de tiempo, así que no voy a responder demasiado a tu presentación. Gracias simplemente por compartir con nosotros lo que está pasando en Nepal. Esto subraya también la necesidad de contar con soluciones locales a problemas locales, porque evidentemente la situación de los pequeños ganadores de Nepal es muy diferente de lo que pasa, pues yo qué sé, en Brasil o en Estados Unidos o en América del Norte. Vamos a pasar rápidamente. Tenemos 2 presentaciones más y esperamos tener luego también más tiempo para debate. Vamos a pasar ahora a Jennifer Black de World Animal Protection. Nos va a hablar de, bueno, evidentemente no hace falta recordarlo, pero creo que es importante recordar el nivel de destructividad que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza. Y Jennifer nos va a hablar de ello. Jennifer nos va a hablar de los impactos destructivos del modelo de agricultura en fábrica. Gracias, Milena. ¿Puedes compartir mis diapositivas, por favor? Mientras tanto, me voy a presentar. A ver, yo soy Jennifer Black, con base en la Oficina de Protección Animal Mundial en los Países Bajos y lidero campañas en cuanto a campañas de sistemas alimentarios. Y como vamos a centrarnos en la ganadería industrial, voy a repasar rápidamente las consecuencias de esta industria. Como hemos oído, estoy seguro que muchos ya conoceréis los daños que comete. No voy a hablar mucho de esto, pero vale la pena que nos acordamos que nos tenemos que fijar en lo peligroso que es la captura corporativa de la cumbre, lo importante que es, y tenemos que tener cuidado con el greenwashing y la dilución que estamos viviendo. La próxima, por favor. A ver, no, la siguiente, por favor. Esto. En el corazón de la ganadería industrial existen los animales que se están creando y la expansión e intensificación de la agricultura industrial significa que el bienestar animal se está sufriendo, y en nuestra búsqueda de crear una carne barata para todo el mundo, hay billones de animales que sufren del día que nacen hasta el día que mueren. Y en la diapositiva podemos ver la cantidad de animales que se producen y se sacrifican cada año. Y son números enormes. Y los sistemas industriales básicamente se caracterizan por tener muchos animales genéticamente idénticos apretados en un pequeño espacio, y a menudo están en jaulas vacías sin los materiales que necesitan para expresar sus comportamientos naturales, como construir nidos o tener una vida social, y se les cría para que crezcan más rápidamente o que tengan camadas más grandes o que produzcan más leche, no para que sean animales sanos
y sanos y robustos. Y es la combinación de todas estas condiciones que aumenta la transmisión de enfermedades, lesiones, hambre y todo tipo de problemas de comportamiento, problemas metabólicos, trastornos, y todo esto se hace en nombre de sacar más beneficio de una vida de miseria. Siguiente, por favor. A ver, no solamente son los animales de granja que sufren con este sistema. La ganadería industrial no se puede negar que daña al medio ambiente porque tiene unos impactos increíbles en cuanto al uso del terreno, emisiones de gases de invernadero, polución de las aguas, polución del aire. Sabemos que la producción intensiva tiene un impacto desproporcional sobre la biodiversidad. Todo el mundo piensa en la producción de vacas como motor de la desforestación, pero también la cría porcina de aves también tiene impactos muy grandes en cuanto a la producción de los piensos, y la producción intensiva depende de enormes cantidades de commodities, piensos, no como los sistemas de agroecología, donde tenemos cantidades menores de animales que pueden tener un bienestar increíble y comer una dieta mucho más variada. No dependen simplemente de unos cuantos cosechas altas en proteínas que forman la espina de unos sistemas industriales. Sabemos la cantidad de suelo que utilizamos ocupa un 40% de la tierra agrícola del mundo, y esto nos lleva a la deforestación y estamos apretando mucho a los ecosistemas, destrozando los hábitats de animales salvajes para dar pienso para los animales de granja, y a la vez produciendo proteínas basado en planta en vez de proteína animal, libraría unos 3 billones de hectáreas de suelo. Y es increíble si pensamos en lo que podremos estar haciendo con este terreno. Es importante fijarnos aquí que no solamente son los ONGs y los amantes de los animales y gente que tiene campañas medioambientales que dicen esto. Cuando vemos la revisión DASCUTA que el Reino Unido encargó en cuanto a las pérdidas de biodiversidad, identificaron específicamente que aumentos proyectados de consumo de carne pondrían mucha más presión sobre nuestra biosfera, y que realmente tenemos que cambiar el equilibrio de las cosechas entre lo que se produce para consumo humano y consumo de animales. Esto lo han identificado como un problema, y tenemos que recordarnos que los políticos, las empresas y el sector financiero saben que están dañando gravemente el medio ambiente, pero no actúan y están haciendo un maquillaje en verde total de la industria que está dando mucho, que está dañando mucho. Y ahora mi última diapositiva. Y muchos de los otros grupos aquí han hablado con mayores conocimientos que los que tengo yo en cuanto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, derechos de suelo y violaciones en cuanto a la mano de obra en toda la cadena. Pero este sistema también daña a los humanos en cuanto a la salud humana, básicamente por bioresistencia a los antibióticos. Y en cuanto a los antibióticos, están apoyando sin voz a la agricultura industrial, preveniendo a las enfermedades de los animales, porque en estas condiciones en las que viven se enfermarían los animales. Y el sobreuso de antibióticos en la agricultura industrial nos lleva a unos supermicrobios que nos lleva a la resistencia antimicrobiana. En la imagen vemos un miembro de nuestro personal que toma muestras de agua de una explotación porcina industrial en Tailandia, y encontramos genes resistentes a los antibióticos en
estas explotaciones también en España y Tailandia y Kenia. Y aunque estos supermicrobios pueden salir de las explotaciones agrícolas, pueden pasar rápidamente al medio ambiente y a las comunidades. Por tanto, la resistencia antimicrobiana ya está matando a unos 700.000 personas al año y se le llama la pandemia silenciosa, pero COVID-19 pues ha acaparado la atención del mundo y nosotros nos fijamos en las enfermedades zoonóticas más que esto, que las enfermedades que pueden pasar de los animales a los humanos, y la producción intensiva de ganado da las condiciones ideales para que nuevas cepas de virus puedan salir y repartirse más rápidamente. Sabemos que los animales estresados producen más patógenos y estamos manteniendo unos billones de animales en unas condiciones estresantes, apretados, y los estamos manteniendo con muy poca variación genética. Por tanto, cuando sale un virus puede diseminarse muy rápidamente y peor aún, evidentemente tenemos el comercio y el transporte de animales vivos que les estresa aún más y significa que cepas de enfermedades como la gripe aviar o porcina que antes estaban aislados y separados, básicamente tienen mayores oportunidades de mezclar, recombinar y evolucionar más aún. Así que yo creo que de esto queda claro que la ganadería industrial ha fracasado completamente en la seguridad alimentaria y ha causado un sufrimiento enorme de animales, pérdida de hábitat, enfermedad y muerte humana, reducido nuestra posibilidad de mitigar el cambio climático y básicamente centrándonos en cambios parciales en la producción animal no será suficiente. A ver, nuestro mensaje clave a la cumbre es que la solución es acabar con la explotación industrial, porque estos cambios parciales no van a funcionar. Necesitamos un cambio sistémico y el próximo ponente va ahora a presentar algunas de estas soluciones que queremos ver. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jennifer. Creo que es un buen recordatorio porque uno de los trucos narrativos claves que intenta hacer la cumbre es ocultar los problemas diciendo que tenemos problemas con todos los sistemas, sin decir cuáles son los actores que crean los problemas, quién ofrece soluciones y diferenciar entre los dos. Y es una forma en la que estamos haciendo esto. Y la segunda es si nos centramos solamente en un aspecto de los problemas, como por ejemplo en la ganadería industrial o otras cosas, los impactos climáticos, podemos ver estos problemas de intensificación, pero sabemos que si realmente tuviésemos un enfoque de soberanía alimentaria, tenemos que verlo como una cosa entera, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Por tanto, la cumbre tiene la palabra sistemas, pero realmente no tiene un sistema alimentario, un abordaje del sistema alimentario en resolver los problemas. El siguiente ponente es un contraste excelente a esto. Es Nikki Yoxall de Land Workers Alliance aquí en Escocia y es una agricultura que realmente está viviendo las soluciones que estamos tan necesitados. Nikki, por favor, mejor que tú te presentes mejor que yo. Y por favor, adelante, Nikki, tienes la palabra. Muchas gracias. Qué maravilla. Muchísimas gracias por invitarme a hablaros a todos. Soy Nikki Yoxall. Soy agricultora y ganadera basada en el norte de Escocia, o sea que para mí claramente la parte que importa es el contexto local. Nosotros trabajamos a nuestra manera, que puede ser diferente de lo que pasa en otros sitios, pero bueno, representa nuestro contexto ecológico. Sí que trabajo con Farm Workers Alliance y con otras asociaciones y también colaboro con diferentes redes de ganadería
digamos, más respetuosa. No tengo presentaciones, simplemente tengo fotos bonitas de vacas, espero que os gusten. Y tenemos aquí un pequeño grupo de vacas, sobre todo de Shetlands. Es una raza muy pequeña que es nativa de Escocia, y también tenemos White Calloway, que históricamente vienen del sudoeste de Escocia. Nosotros decimos que nuestro enfoque es agroecológico. Hacemos protección de los bosques y silvicultura como columna vertebral de nuestro trabajo de ganadería. Pensamos que la tierra en la que vivimos, el espacio que cohabitamos con nuestros animales, forma parte de una red de reciprocidad. Nosotros somos como las guardianas. En este momento estamos muy agradecidas por la oportunidad que se nos brinda de hacer este trabajo, y para nosotras consideramos la integración y los enfoques mixtos del uso del terreno como algo crucial, siempre con un enfoque ecológico que apoya la diversidad, la abundancia y la capacidad de nutrir nuestras comunidades. Para nosotros estos son los tres pilares: la diversidad, sobre todo en términos de diversidad en y alrededor de nuestras tierras. Intentamos escuchar a todo el mundo, también diversidad de plantas, de especies. La abundancia, es decir, la diversidad, sea como sea, queremos que sea abundante, y además queremos poder nutrir a nuestras comunidades. Y esto no quiere decir simplemente con la carne de nuestros animales para nuestra comunidad local, sino que consideramos que nuestra comunidad también es los árboles, los ríos, la planta. Tenemos este enfoque holístico en todo lo que hacemos. También en silvicultura, en manejo de bosques. Nosotros pensamos que nuestro enfoque es productivo, tiene que ser productivo para poder ser rentable, y nuestro sistema de ganadería es rentable si lo calculamos por hectárea o por cabeza de ganado. Y esto, bueno, no nos permite tampoco necesariamente vivir solo de esto, pero porque tenemos otros elementos que nos llevarían a otra conversación. Pero bueno, nuestro enfoque es rentable. Y no consideramos solamente las ganancias económicas, sino que también consideramos las ganancias de las personas y del planeta. Las personas somos mi marido, yo, la comunidad local, el impacto que tenemos en esta comunidad de seres humanos y de ecología. Esta es nuestra casa, la casa en la que vivimos, que queremos que sea maravillosa y que sea acogedora también para los animales con quienes la compartimos. Algo importante para nuestro sistema, sobre todo en el contexto de el trabajo que se está haciendo ahora de buscar la intensificación sostenible. Bueno, nosotros lo que decimos es que nosotros no tenemos terceros, no tenemos más intereses que vayan más allá de los intereses de las plantas, los animales y el suelo que habitamos. No ganamos dinero para nadie más que no seamos nosotros mismos, y por lo tanto nuestra voz muchas veces no se oye. Nosotros buscamos reducir insumos, inputs a la tierra, porque cada vez que hay un insumo nuevo a la tierra, ya sea pienso concentrado o alimentos ricos en minerales o vacunas o antibióticos, todas esas cosas tienen un impacto que es muy amplio, y nosotros pensamos que tenemos la responsabilidad de tener todo esto en cuenta, ser muy cuidadoso. Así que no utilizamos deslombrizadores, buscamos siempre un trabajo en reciprocidad con el terreno. Pensamos que cuando permitimos que el terreno se exprese, está más feliz y va a servir mejor a nuestros animales, y nuestros animales serán también más sanos. También decía que la silvicultura y la silvopastorización es importante. Esto es lo que también nos permite tener una baja huella sobre el terreno. Esta es Goody, que está comiendo una rama de árbol. Pensamos que hay enormes beneficios en este uso integrado del terreno, donde la silvicultura y la ganadería, todo esto se une. Pensamos que los nutrientes que se da a nuestros animales a través de comer las ramas bajas de los árboles es más rico de lo que conseguirían solamente con pastos, aunque sean pastos diversos.
Las raíces profundas de los árboles quieren decir que llegan a nutrientes más profundos del terreno. Además, los árboles protegen a nuestros animales que viven siempre al aire libre. Aquí estamos en la zona norte de Escocia, hay vientos muy duros, pero los árboles permiten que los animales estén siempre afuera, aunque haya grandes nevadas, porque están protegidos y pueden vivir, digamos, una vida lo más natural posible. Además, reconocemos los beneficios de los árboles en verano. Últimamente los veranos son cálidos y los árboles dan sombra a los animales, que es muy importante para ellos. Y además tienen la oportunidad de mostrar sus comportamientos naturales. Se rascan contra los árboles, ramonean. No hay nada tan bonito como una vaca que estira el cuello para llegar a las ramas bajas de los árboles. Pensamos que, bueno, que es así como deben vivir los animales integrados en la naturaleza. Bueno, básicamente lo que os quería contar es esto, que pensamos que es posible practicar la ganadería de manera sostenible y pensamos que es restaurativo, es regenerativo. Quizá esto no nos permita ganarnos la vida al 100% si tenemos una escala muy pequeña, pero tenemos una vida que va más allá también de la ganadería. Hacemos otras cosas, no sé. Yo también soy una persona que me aburro fácilmente, o sea que esta diversidad me va muy bien. Y además crea autonomía. No tenemos que encajar en las normas, ni en las expectativas, ni en los programas de nadie, ni en las políticas de nadie. Evidentemente hay cosas que tenemos que cumplir, pero tenemos una autonomía, una libertad que para nosotros es muy importante y que además nos permite formar parte de un sistema alimentario sostenible. Y vemos las ventajas que esto nos da no solo a nosotros, a nuestro bienestar en nuestro trabajo de ganadería, sino también los beneficios que esto aporta a nuestros clientes, que les encanta escuchar las historias de nuestros animales, cómo los criamos. Estamos ubicados en una zona que es mucho basada en ganadería y en cebada, y a la gente le encanta venir a ver cómo viven nuestras vacas. Bueno, pensamos que este uso integrado de la tierra es fantástico. Te permite hacer muchas cosas diferentes y a la vez conseguir una alimentación alta en nutrientes. Me doy cuenta de que estoy acabando mi tiempo, así que simplemente acabaré diciendo que vivimos en un mundo de ciclos de la naturaleza, de alimentos, de todo. Y pensamos que tenemos que tener un enfoque holístico a todo lo que hacemos, reconociendo que todo es posible, simplemente reconocer que las palabras intensivo y sostenible no pueden ir juntas. Eso es una tontería. Hay otras maneras alternativas que nos permitirían explorar nuevas soluciones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nikki. Ha estado perfecto. ¡Qué maravilla! Esto es una demostración clara del tipo de sistemas que nos gustaría ver. Y algo que has dicho que me ha llamado la atención es que lo que haces es fantástico y sobre todo es fantástico porque, digamos, todo va en contra de practicar la ganadería como lo hacéis vosotros. No sé, yo también vivo aquí en Escocia y es uno de los países del mundo donde hay más nivel de concentración del terreno en manos privadas. Corrígeme si me equivoco, pero me parece que es algo así como el 97% del suelo escocés está en muy pocas manos. Realmente hay una gran concentración. Y ahora el gobierno escocés está negociando un acuerdo de comercio con Australia que va a abrir las puertas a carne barata de sistemas industrializados de Australia, que va a inundar nuestro mercado. Nosotros pensamos que un sistema agroecológico es el sistema que se basa en el local, es muy local, pero no se trata simplemente de que sea sostenible, es que va más allá. Se trata de el conocimiento que tienes, la ciencia que se genera, cómo abordas la concentración de poder, la dinámica de poderes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. No puedes esperar que haya una diversidad de sistemas a menos que cambiemos las grandes reglas. Así que muchas gracias por tu contribución. Y ahora tenemos unos cuantos minutos para hablar de todo lo que hemos oído y voy a ver. Creo que tenemos ya un par de preguntas. Si no os importa, yo
Tengo 3 diapositivas que quiero enseñaros al final porque me gustaría, bueno, creo que es importante que veamos dónde se están presentando estas propuestas dentro del proceso de la Cumbre de Naciones Unidas. Porque la cumbre dice que habla de agroecología, hablan mucho de esto, porque les gustan las palabras bonitas, pero de hecho lo que están fomentando es exactamente lo contrario. O sea que, si me lo permitís, permitidme que os dé una breve demostración de esto y luego podemos tomarnos un par de minutos adicionales porque empezamos un poco tarde por nuestra culpa. Así que vemos aquí, lamento que haya tanto texto, no hace falta que lo leáis todo para traducción. Simplemente estos son citas del borrador del grupo científico, que es un grupo muy potente dentro del proceso de Cumbre de Naciones Unidas, que de hecho nos dicen algunos participantes que el grupo científico es el que va a vetar las soluciones que proponen otros, según si son conseguibles y escalables. O sea que es un grupo muy poderoso dentro del proceso de cumbre. Y estas son algunas de las cosas que se dice en ese grupo científico, en su borrador. Cuando hablan de oportunidades científicas, hablan de ingeniería genética, edición genómica, proteínas alternativas, incluyendo más basadas en plantas. Pero cuando dicen basadas en plantas, quieren decir ingeniería genética. O sea, no se refieren a decirle a la gente que coma verduras. No se trata de eso. También dicen que las iniciativas para cultivo de carbono es cultivar carbono en suelo y árboles como commodity comerciable, y los sistemas de pago relacionados tienen que ser explorados, dice el grupo científico. También dice el uso de dispositivos digitales modernos de mano para medidas en el campo de carbono en tierra y medidas remotas es algo que hay que explorar. Bueno, no vamos a verlo todo, pero estas son algunas de las citas que vienen de la vía de acción 3 que se está utilizando mucho. Hablan sobre todo de aumentar la productividad. Por ejemplo, aquí hablan de la ganadería masiva en Mato Grosso, que es uno de los estados de Brasil, donde hay grandes extensiones de terreno dedicado a ganadería. Hablan también del Código Forestal de Brasil como modelo, donde han optado por este enfoque que ahorra tierra, landsparing, a la conversación, que combinan una agricultura de alta productividad junto con liberar un porcentaje de propiedades privadas para conservación de biodiversidad. O sea, es básicamente lo que nos decía ISIS de zonas protegidas. Y básicamente las soluciones basadas en la naturaleza al final van a pasar, según ellos, por monocultivos de árboles. Además, también hablan de la intensificación de monocultivos. Básicamente, su visión está muy clara cuando repasa sus documentos. Y claramente la generación de créditos de carbono procedentes de la agricultura, esto es muy importante para ellos. Por último, me gustaría deciros que esto es un ejemplo práctico de lo que está pasando ahora con todas las visiones que ellos proponen. Esto es la plataforma de ciencias de agricultura de Bayer, que lo que está haciendo está fomentando el uso de su plataforma digital, y si la utilizas, entonces Bayer recopila tus datos, te da sugerencias de cómo puedes mejorar tus resultados con glisofosfatos y luego además generar créditos de carbono que luego ellos van a vender a Shell y Nestlé, que están invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza para ser empresa net cero para 2050. O sea que todo les encaja estupendamente, como veis. Esta es la visión.
O sea que aunque haya pequeñas partes positivas de la cumbre que pueden salir, sí, quizá la visión global es bastante escalofriante. Y con esto me gustaría ahora abrir el debate para cualquier pregunta o comentario o lo que queráis aportar. Así que, por favor, no seáis tímidos, no seáis tímidas. Vamos a tomarnos 5 u 8 minutos todavía para este debate. Can I perhaps ask a question, Kirtana? This is Hank. Hola, Yes, Kirtana, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Hank. Sí, Hank, adelante. Sí. A ver, en primer lugar, gracias por estas ponencias excelentes, interesantísimos, pero sí, a mí me queda la pregunta sobre las soluciones basadas en la naturaleza y cómo podemos progresar con este debate. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Entiendo, todos los ponentes aquí son críticos a las soluciones basadas en la naturaleza, pero también veo que hay muchas otras organizaciones que aceptan el concepto y lo utilizan para promocionar sus soluciones, algunas de las cuales son bastante interesantes. Por tanto, vemos una dicotomía clara que vemos nosotros no existen en las mentes de los demás. Y la pregunta es que, bien, como siguientes pasos, no solamente debemos mirar la siguiente cumbre, sino mirar más allá, porque sabemos que las corporaciones están impulsando sus soluciones. Pero me pregunto, ¿qué podemos utilizar para cuestionar más este concepto de soluciones basadas en la naturaleza y interrogarlo un poco más? También entre las organizaciones que ahora tienen una impresión, una opinión muy positiva de estas soluciones. No sé cómo esto es correcto lo que he dicho, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer dado esto? Gracias, Hank. Creo que es una cuestión bastante crítica en estos momentos. Y yo, bueno, abro la palabra a cualquier de nuestros panelistas que quiera hablar, porque a lo mejor todo el mundo tiene que aportar aquí. Así que veo que Silvia y Nikki han encendido sus cámaras, a lo mejor tienen algo que decir, así que adelante. Bien, voy a contestar en inglés. Creo que es una pregunta importante. He visto esta confusión también. Podría añadir que yo creo que estamos en una fase en la que las soluciones basadas en la naturaleza es una copa tan envenenada que no podemos ignorarlo e intentar decir, sí, hay que sean buenos de estas soluciones o intentar decir, a ver, sí que vemos otra gente que está haciendo bien en cuanto a establecer normas para las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que tenerlo muy claro con nuestros amigos, con la gente contra la que estamos luchando, pero también con amigos que piensan que a lo mejor es una buena solución. Tenemos que dejar muy claro que esto no solamente es un fraude, sino nos lleva a perder este tiempo tan precioso, tan necesario que tenemos para actuar en cuanto al cambio climático, hacer algo en cuanto a la destrucción de la biodiversidad y en preservar nuestra salud. Seguimos con la pandemia, por tanto, todo lo que hemos descrito básicamente es una pérdida de tiempo que no se dirige hacia el centro, el kit de la cuestión, y esto es fundamental para nuestra supervivencia. Por tanto, yo pienso que tenemos que ser más claros, decir que las soluciones basadas en la naturaleza y a lo mejor utilizar el término destrucción basado en la naturaleza, tenemos que dejar claro como lo hacíamos hace unos cuantos años en cuanto al cambio climático, que esto es un problema que existe. Estas soluciones basadas en la naturaleza no son soluciones ni son naturales. Por tanto, realmente tenemos que luchar en su contra, todos juntos. Gracias, Silvia. Nikki, ¿querías aportar? A ver, lo que ha dicho Silvia articula perfectamente lo que pienso yo.
Creo que el desafío que yo tengo desde el punto de vista de mi explotación en intentar llevar a cabo una actitud indígena es que cada vez que atribuimos una responsabilidad a la naturaleza o una responsabilidad a otro lado, perdemos de vista el hecho de lo que tenemos que hacer es reducir radicalmente las emisiones, el uso de los fósiles. Silvia tiene razón, hay esta trampa enorme que vamos a caer en esta trampa que ya sucede. Donde yo tengo mi explotación, hay una persona que lo está mirando pensando en el tema de las emisiones. No les importa mi producción, la biodiversidad. Es un sistema contable que pueden utilizar este terreno porque lo estamos cuidando y reconocemos su papel en sostenernos a nosotros como parte de un sistema holístico integral. Y cualquier cosa que pone a la naturaleza en una caja y atribuye la responsabilidad a algo que ya no se puede responsabilizar por sí mismo porque ya se está ahogando en este contexto actual, tenemos un sistema ya roto y así corremos el riesgo de sacar la responsabilidad de los gobiernos, de los países, para que no solamente arreglen la parte exterior, sino en el Titanic arreglar los tumbones. No, se está evitando mirar a la clave, el centro, y están diciendo soluciones a cosas que no son soluciones. Gracias, Nikki. Una dirección muy clara que has mencionado. Y también tenemos otra pregunta en el chat. A ver, qué es de Rúdica. Y Rúdica, a lo mejor quieres decirlo para que se pueda traducir, Rudiger. Sí, gracias. ¿Me escucháis? Perfectamente. Gracias. A ver, la pregunta que tengo yo es lo que se presenta en el momento actual en el desarrollo en Naciones Unidas y otros foros, lo que dice la industria, en mi opinión, contradice completamente las definiciones de los derechos humanos, sobre todo relacionados con los agricultores y campesinos. Y yo cito la declaración de UNDROP de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en cuanto a los activos con los que trabajan. Yo sé que esto es una ley no vinculante internacional, pero la declaración en sí se refiere a otros instrumentos de derechos humanos. Por tanto, el hecho de que no sea vinculante no es un argumento en su contra, pero básicamente está mirando los desarrollos desde abajo hacia arriba, desde la gente que trabaja, vive y produce del suelo, del terreno, produciendo pues suministros básicos. Así que, ¿cómo puede esa declaración y el concepto, cómo se puede utilizar en el proceso de la comercialización y las tendencias que observamos en la captura corporativa, etcétera? Esta es mi pregunta. En mi opinión, hay un gran desafío que tenemos hacia adelante con esto, ¿no? Gracias. Gracias, Rudiger. ¿Alguien quiere responder a esto? No. No sé si tú, Hank, podrías hablar un poco al respecto. O si no, hablo yo. A ver, ¿puedo decir algo yo sobre esta aportación? Yo no tengo claro
el contexto global, pero a nivel local lo que intentamos utilizar son herramientas para proteger los derechos de los campesinos y las comunidades basadas en los recursos. En el contexto nepalí, estamos trabajando estrechamente con los pequeños agricultores y comunidades que dependen de los bosques y utilizamos como herramientas para educarlos y para aportar información y organizarlos para que ellos mismos puedan empoderar y aumentar conciencia, pero a la vez también utilizamos herramientas de derechos humanos para dar toda la información a los gobiernos locales, para que los gobiernos locales y otros niveles del gobierno pueden utilizar las herramientas de derechos humanos para los problemas de los agricultores pequeños. Y en algunos casos trabajamos con la Comisión de Derechos Humanos Nacional que puede monitorizar la situación y informar al gobierno. Es así que utilizamos herramientas de derechos humanos para proteger los derechos de la gente de la región y otras comunidades marginalizadas que dependen de estos recursos. Muchas gracias. Kirtana, he acabado. Gracias, gracias. No, estaba muteada, perdona. Es un buen ejemplo y creo que también a nivel mundial también es una buena herramienta para utilizar. Decir que 100 o más gobiernos lo han ratificado, han apoyado el UNDROP y sí, no han hecho nada respecto de implementarlo, lo están ignorando. Por tanto, tenemos a nuestra disposición varias herramientas que pueden utilizar los gobiernos. No solamente oponemos a las cosas, sino decimos que hay estos instrumentos que deben de utilizar. Ahora son las 4:10 y creo que a lo mejor la gente pues se quiere ir. Quiero ver si hay algún otro último comentario o pregunta. Por favor, alcen la mano si tienen algún comentario o pregunta de último momento. No, en este caso yo voy a cerrar diciendo que sí, creo que la pregunta que ha mencionado Hank es lo que tenemos que tener en mente de todo el mundo, porque el tema de las soluciones basadas en la naturaleza sale ahora y yo creo que va a ser una de las amenazas definidoras que vamos a ver con todo nuestro trabajo del futuro. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es vincular las luchas en espacios diferentes de una forma más estrecha. Por ejemplo, a activistas de justicia climática que van a protestar varias cosas en la conferencia del COP, pero también en otros espacios locales, para realmente comprender lo que sucede con las soluciones basadas en la naturaleza en espacios diferentes. Y también trabajar con la gente de biodiversidad y la naturaleza. Creo que esto es algo que debemos intentar hacer todos. Con esto quisiera realmente agradecer a todos los panelistas por sus presentaciones fascinantes. Hemos cubierto mucho terreno y creo que para los que ya no o que quieren más webinarios en su vida, hay uno en agroecología ahora en nuestro programa que va a entrar más profundamente en algunos de los temas que ha mencionado Nikki, que empieza de aquí poco. Esto será muy interesante. Luego hay la sesión de mañana, donde vamos a intentar reunir todo lo que hemos oído y pues hablar de los siguientes pasos, de lo que vamos a hacer para luchar en contra de los aspectos problemáticos que están saliendo de estas soluciones basadas en la naturaleza. Gracias a nuestros ponentes y creo que también tendremos en la página web la grabación de esta sesión en la página web de Sistemas Alimentarios para los Pueblos. Gracias a todo el mundo. Gracias a todo el mundo. Gracias a todo el mundo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.